Hay cristianos que solamente leen la Biblia cuando vienen el domingo al culto. Pero más aún, hay cristianos que vienen el domingo al culto y no abren la Biblia. Ellos dicen, me da flojera, prefiero escuchar lo que dicen. Prefiero oír lo que digan. Total, como quiera, es la palabra de Dios. Da tristeza, mis hermanos, ver cómo hay hermanos que le dan una importancia a la Biblia, una importancia mínima en cuanto a lo que ella representa para ellos. Nosotros, mis hermanos, para combatir contra la mentira del diablo, tenemos que leer desde Génesis y hasta Apocalipsis para que no caigamos en la trampa de Satanás. Tenemos que tomar la Biblia y hacernos un plan de lectura de principio a fin. La información que el diablo le dio a Eva en Génesis 3, 4 al 5, le dijo que ella no iba a morir y que Dios era un mentiroso. Mis hermanos, cuando Dios le había dicho claramente que si ella tomaba de ese fruto iba a morir indefectiblemente, era una información errada del diablo que se le había dado a Eva. El diablo viene y nos oprime y nos engaña, envía una información falsa a nuestra mente y nos hace, mis hermanos, confundir en cuanto a las cosas de Dios. El diablo nos confunde la mente y nos hace andar en nuestras propias obsesiones, hace que nosotros nos obsesionemos en nuestra propia ideología. Mis hermanos, el diablo actúa para que nosotros no creamos ni obedezcamos la palabra de Dios. El diablo actúa, mis hermanos, y nos hace ser obsesivos con las cosas y con nuestros ideales. El libro de Génesis nos muestra que Dios le dijo, no coman del fruto, pero siguieron su obsesión. Yo lo quiero, yo quiero comerlo, yo quiero hacerlo, es lo que yo quiero. No importa lo que diga Dios, no importa lo que diga la palabra de Dios, es mi obsesión, es mi gusto. Y el hombre sigue esa obsesión porque el diablo le engaña a través de ello. Y Eva comió del fruto, y no solamente lo comió, sino que le dio a su marido. Yo estoy seguro que si hubiera habido por allí niños, también le hubiera dado a él. Porque la obsesión es así. La obsesión lleva a las personas a no oír lo que Dios dice y a hacer lo que a ellos les da la gana. Cuando el diablo entra en nuestra mente, nos bloquea y no nos hace ver la verdad. El diablo entra en nuestra mente y no deja que nosotros entendamos la palabra de Dios y no deja que nosotros escuchemos lo que Dios está diciéndonos y lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos, es grave cuando un hermano llega a tener la mente bloqueada por el enemigo y llega a cometer actos que usted dice, bueno, pero eso no es la persona que yo conocía. Esa no es la persona que yo siempre he tratado. Hermanos, la persona se para firme en su obsesión y se olvida de escuchar a Dios y piensa que solamente Él tiene la razón y que todos están equivocados. El diablo entra en la mente de la persona y lo bloquea y lo hace pensar que aún hasta el predicador está errado y está equivocado, está confundido. Mis hermanos, el fracaso de muchos cristianos hoy en la actualidad se debe a que no quieren obedecer la palabra de Dios. Cuando leen la Biblia dicen, esto es para otra persona, esto no es para mí. Yo soy perfecto, yo me la sé toda. Si escuchan la prédica dicen, otro mensaje más desvirtuado de la palabra de Dios. Otro mensaje más que no tiene nada que ver con los lineamientos divinos. Mis hermanos, cuando la persona está bloqueada por Satanás, dicen que saben más que el predicador y dicen que el predicador está errado cuando el predicador lo que hace es leer la palabra de Dios. Piensan que el camino correcto lo tienen nada más ellos y que ellos son los que tienen la razón. Ahora, hermano, ¿qué es lo más importante para un cristiano? Lo más importante para un cristiano es obedecer la palabra de Dios, obedecer los lineamientos que Dios le da, obedecer lo que Dios dice.
Aunque le cueste la vida, debe obedecer lo que Dios dice. La palabra dice que obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de muchos carneros. Obedecer la palabra de Dios es más importante que cualquier sacrificio que el hombre haga. Lo más importante para nosotros es obedecer la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la mayoría de los castigos que vienen a la vida de los cristianos vienen por desobedecer la palabra de Dios. Cuando el hombre se vuelve obsesivo y no quiere obedecer la palabra de Dios y no quiere sujetarse a la palabra de Dios, entonces viene el castigo de Dios a la vida de esa persona. Viene el castigo. Si la persona insiste en su obsesión, entonces viene la disciplina y viene el castigo de parte de Dios. Y mientras más grande sea la obsesión de la persona, más grande es el castigo de parte de Dios. Porque Dios quiere llamar la atención de esa persona para que esa persona cambie su manera de pensar y reconozca que debe estar humillado ante la presencia de Dios. El diablo está engañando a las personas en la mente y le hace creer que ellos son los que saben. Pero el diablo trató de engañar a Jesús cuando estaba en el desierto y no pudo. El diablo trató de hacerle creer a Jesús su mentira, pero Jesús no se dejó en el desierto. Jesús no cayó en la tentación del diablo. Aunque Adán y Eva cayeron en la mentira del diablo, Jesús no cayó en la mentira del diablo. Y Jesús se enfrentó al diablo en el desierto con la palabra divina de Dios. La única forma de nosotros vencer al enemigo, al diablo, es si nosotros estamos, mis hermanos, leyendo su santa palabra continuamente. La única forma de nosotros vencer los argumentos de mentira de Satanás es si nosotros leemos su santa palabra y la hacemos una sola con nosotros. De esa manera Jesucristo venció a Satanás y no se dejó engañar por él. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El diablo conquistó al mundo entero, conquistó el corazón del hombre con su mentira, sembró en el corazón del hombre el materialismo, sembró en el corazón del hombre la evolución, y el hombre, siguiendo estas teorías y estas doctrinas, se ha vuelto al humanismo y se ha olvidado de Dios. La soberbia del hombre ha causado estragos en el mundo. Vivimos en un mundo que está en lo peor de la experiencia a causa del pecado. Pero Dios, a través de la Biblia, nos habla de su Salvador y que nos libra del mundo perdido. Dios, a través de la palabra, nos recuerda que Él es el Creador y que Él es el autor de nuestra vida y que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y para saber qué es lo mejor para nosotros, debemos, mis hermanos, leer la Biblia. Debemos estudiarla, debemos memorizarla. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. ¿De qué manera es que nosotros vamos a avanzar? ¿De qué manera es que nuestros hijos van a superarse en la vida? ¿De qué manera vamos a lograr que tengamos éxito en la vida? A veces nosotros nos desenfocamos y decimos: tenemos que sacar una profesión, una cuesta, como sea. O decimos: nuestros hijos tienen que sacar la universidad y así no vayamos a la iglesia. Tenemos que procurar que nuestros hijos aprendan. Pero, mis hermanos, si nosotros le damos a nuestros hijos toda la preparación académica y nos olvidamos de enseñarle la palabra de Dios, entonces de nada va a servir esa preparación académica, ¿sabes? Eso se va a ir a pique. Y aunque estén graduados, no serán hijos de Dios. Y de nada les sirvió haberse graduado, porque no tienen vida en su corazón para revivir ese conocimiento que recibieron en la universidad. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender lo valioso que es la palabra de Dios. Tenemos que entender, mis hermanos, que la Biblia, mis hermanos, es el libro de Dios y su autor se llama Dios. Y cuando una persona lo abre
abre y lo lee, cosas sobrenaturales suceden en su vida. Observen a los judíos, por ejemplo. ¿Ya he conocido a un judío? Observen nada más a los judíos. ¿Cuáles son las personas que mayores premios Nobel han recibido en la historia de la humanidad? Los judíos. Los judíos. ¿Por qué? Porque desde niños le enseñan la palabra de Dios. Aunque los judíos no tienen la salvación, ellos aprenden el temor de Jehová desde pequeños, aprenden la palabra de Dios. Por lo tanto, 1/3 de los judíos son ganadores de los premios Nobel en el mundo entero. La mitad de los profesores de la secundaria en Estados Unidos son judíos. Hermanos y hermanas, los profesores de leyes de las universidades famosas en los Estados Unidos son judíos. El alcalde de Nueva York es judío. Si nosotros leemos la Biblia y la aceptamos en nuestro corazón, eso se convierte en una fuente de vida para nosotros y nos conduce a la bendición. Nosotros tenemos que leer y estudiar la Biblia porque de ella, mis hermanos, es una base inconmovible para nuestra vida. Hay personas que dicen: yo quiero tener una vida más estable, quiero tener estabilidad, quiero sentirme seguro. Pero vean lo que dice Jesús en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La casa es tu vida y la roca es Jesucristo de Nazaret. La palabra de Dios. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Mis hermanos y mis hermanas, la palabra de Dios, Jesucristo mismo es la roca. Si usted cimenta su vida en la palabra de Dios, usted va a tener estabilidad. No importa si se está cayendo el mundo, no importa lo que esté pasando, si se cae la economía, si se cae la educación, si se acaba el dinero, no importa. Si usted está cimentado en la palabra de Dios, usted va a permanecer firme. Usted va a estar como un roble allí, porque usted está confiando en la palabra del Señor. Mis hermanos, la supervivencia en el mundo de los judíos, por ejemplo, usted sabe que los judíos vivieron durante 2000 años sin una patria. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que los judíos después de 2000 años todavía conservan su cultura, todavía conservan su tradición, todavía conservan su creencia? ¿A qué se debe que los judíos todavía conserven todo esto, a pesar de que en 2000 años estuvieron dispersos? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Los judíos leían la palabra de Dios todos los días. Todos los días leían la palabra de Dios. Es tanto así, mis hermanos, que cuando nace un judío, lo primero que dicen es, cuando un judío nace y lo están tratando de dormir, a los judíos no le dicen: duérmete mi niño, duérmete ya, como decimos nosotros. ¿Saben qué le dicen a los judíos para dormir? A los judíos le dicen: no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y así sucesivamente van describiéndole los 10 mandamientos hasta que se queda dormido. Los judíos toman tan en serio la Biblia y la palabra de Dios que ellos en las puertas de sus negocios o de su casa escriben los 10 mandamientos. Y cuando van a salir, los leen. Y cuando van a entrar, los leen. ¿Y quiénes son la gente más rica que hay? ¿Quiénes son los dueños de las mansiones, los dueños de las joyerías? ¿Quiénes son los que están administrando actualmente la manzana, la capital del mundo? Los judíos. Cuando usted llega a un lugar y ve un gran edificio y pregunta de quién es el dueño de este, y usted ve unas letras árabes allí. Los judíos. ¿Por qué? Porque tomaron en serio la palabra de Dios. Tomaron en serio la Biblia del Señor. Si queremos superarnos, si queremos avanzar, debemos tomar la palabra de Dios como lo que es, el libro cuyo autor es Dios.